reporte de desaparición de 3 mujeres. Los avances de las investigaciones. 2 mujeres asesinadas. Que vamos a prestar labor por ella. El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad en 2018. Niñas, jóvenes, edades distintas, todas asesinadas. La violencia desmedida en muchos casos contra mujeres dejó huella en todo el país. Homicidios, feminicidios, desaparecidos, la fragilidad de la vida. ...2018, el año del cambio, se perfila como el más violento del que haya registro hasta ahora. Violencia desmedida. Casi 16,000 asesinatos en este año que termina. 2018 fue un año oscuro por los constantes feminicidios. De acuerdo con datos oficiales, en el primer semestre de 2018 se registraron 402 víctimas de feminicidios en el país. Ecatepec se colocó en el epicentro del feminicidio en México. Los feminicidios en esta zona del Estado de México llegaron a índices insoportables. Desaparecer mujeres para después asesinarlas fue una constante. A Ecatepec lo llaman ahora la nueva Ciudad Juárez. Pese a que tiene alerta de género, Ecatepec se colocó como el municipio donde se cometieron más feminicidios. Muchas fueron las víctimas. Que quemó a mi hija en un tambo que tenía en la azotea. ¿Qué tenía en su cabeza para haber hecho semejante barbaridad con mi hija? Prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. El monstruo de Ecatepec. Hoy están presos, pero en la calle sigue el reclamo de justicia. Que le den la pena máxima a los 4. Queremos justicia. Madres buscando a sus hijas, a sus desaparecidos. Se organizaron múltiples marchas para pedir un freno a la muerte de mujeres. Pero no solo fue el Estado de México, también Veracruz y sus otros desaparecidos, sus fosas y el colectivo Solecito en constante búsqueda. Duele a todos estos que sufren por la desaparición de sus hijos. Veracruz, otro estado descompuesto. A principios de noviembre, el dolor y la indignación hicieron presencia en plena sesión de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. La diputada Carmen Medel recibió la noticia del asesinato de su hija Valeria en el municipio de Mendoza, Veracruz. La sesión fue suspendida. La joven Valeria, de 22 años de edad, recibió varios tiros dentro de un gimnasio. Murió en el lugar. La Fiscalía de Veracruz determinó que la joven fue confundida. La tragedia que tocó a la familia Medel hizo voltear a ver lo que vivían otros ciudadanos anónimos en un país rebasado por la inseguridad. Las protestas contra la violencia de género y los feminicidios alcanzaron a la UNAM. Marchas y movilizaciones de estudiantes, el no al miedo, la demanda feminista de no más acoso en la máxima casa de estudios. Durante 2018, la UNAM estuvo en el ojo del huracán por la muerte de alumnas, por la violencia porril y por el narcomenudeo, que llevaron a la movilización estudiantil. El 3 de septiembre, la violencia estalló en Ciudad Universitaria. Durante una manifestación de estudiantes del CCH Azcapotzalco y de otros planteles, alumnos fueron agredidos por porros frente a Rectoría. 2 alumnos fueron heridos de gravedad. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Los hechos desencadenaron en una semana de protestas, suspensión de clases. Los 5 días más convulsos de la UNAM, porros y sangre, 23 detenidos, el rechazo general. Marzo 8. Mujeres de todo el mundo celebraron el Día Internacional de la Mujer con protestas, manifestaciones y marchas. La consigna:
fin a la violencia en su contra. ¡Aquí estamos las feministas! Noviembre 10. California enfrenta los incendios más destructivos de su historia. Casas y residencias consumidas por el fuego, más de 80 muertos, 14,000 hogares destruidos. Cerca de 62,000 hectáreas consumidas por las llamas, el dolor bajo las cenizas. ¡Anda, dale, Chávez! ¡Dale, Chávez! Junio 3. La violenta erupción del volcán de fuego desató el horror. Pero mis dos hijas mujeres, mi nieto y mi hijo varón, están desaparecidos. Ríos de lava y lodo hirviendo, más de 200 muertos. La ceniza que lanzó el coloso alcanzó los 10,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Columnas de ceniza y flujo piroclástico obligaron a realizar evacuaciones y al cierre del aeropuerto de la capital. Un acto atroz se sumó a la crisis de violencia que golpea al país. 3 estudiantes de cine en Jalisco fueron asesinados y disueltos en ácido. Fueron secuestrados, golpeados y torturados por integrantes de un grupo delictivo. La confirmación de la muerte de estos 3 estudiantes se dio a conocer a fines de abril, un mes después de su desaparición. El grupo delictivo que los secuestró los confundió. Las investigaciones nos han llevado a la detención de 2 personas. Javier, Marco, Daniel, otras víctimas de violencia que coloca a 2018 como el año más sangriento en décadas. Todos estamos desprotegidos de esta situación tan grave que estamos viviendo en este país, pero los jóvenes, los ciudadanos, las personas, bueno, prácticamente estamos cayendo en la dictadura de las bandas criminales. Otro caso. 3 italianos desaparecidos en México también aparecerían muertos en Jalisco, vendidos por 43 euros. Las autoridades confirmaron que los napolitanos fueron entregados por la policía a un cártel local. No permitan que esa caja se las dejen cerca. Trae muertos y apesta re feo. Los camiones de la morgue. El escándalo desatado en Jalisco por el tráiler con 157 cadáveres que fue abandonado durante días en varios municipios del estado llevó al despido del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya fuera del cargo, Luis Octavio Cotero reveló la existencia de un segundo camión cargado con restos de personas fallecidas. Espacios del Valle transmitiendo en vivo cuando se están llevando el tráiler con los cadáveres, por favor. El exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, sobrevive a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación. Un comando de al menos 12 personas intentó asesinarlo. Solo resultó con lesiones en una mano. Tras el tiroteo, 7 personas resultaron heridas, entre ellas 4 civiles. Horas después, se registraron narcobloqueos y quema de vehículos. Un camión fue incendiado y cobró la vida de una mujer y su hijo de 8 meses. Yo no quiero que esto quede impune, yo quiero que les caiga el peso de la ley. 27 de mayo. Jalisco en alerta tras la detención de la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, considerada la jefa. Rosalinda González Valencia, por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada. ...2018 fue también el año del éxodo, el largo caminar de quienes dejaron sus países para buscar una vida mejor. De Honduras a México, huyendo del hambre, de la violencia. Extienden hasta las 7 de la mañana
para armarse de valor y caminar con nosotros. El 13 de octubre, miles de migrantes hondureños iniciaron una marcha a pie con un solo objetivo: llegar a Estados Unidos. Familias enteras, hombres, mujeres y niños, otros en solitario, escapando de la pobreza. La primera caravana llegó a México el domingo 14 de octubre. Como pudieron, cruzaron por la fuerza, enfrentando a la policía. Se abrieron paso entre 7,000 y 10,000 inmigrantes, la mayoría hondureños. Era la primera caravana. Su primera parada, Chiapas, luego Oaxaca. Siguió Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato. Otros partieron a Jalisco, Sinaloa, Sonora y Tijuana. Vinieron otras caravanas. El mismo camino, el mismo objetivo: llegar a los Estados Unidos para pedir asilo. Largo caminar, bajo temperaturas extremas, calor y frío, y bajo la amenaza constante de Donald Trump. We have our military now on the border. El 13 de noviembre, los primeros migrantes de la caravana llegaron a Tijuana. El 22 de noviembre, cientos de migrantes avanzaron a la garita de Otay para pedir asilo en Estados Unidos, pero vino una larga espera. No hubo respuesta. La desesperación los llevó a tomar otras acciones. El domingo 25 de noviembre, alrededor de 500 migrantes, en su mayoría hondureños, rompieron un crucero de la Policía Federal Mexicana e intentaron cruzar por la fuerza, al otro lado. El incidente tuvo lugar en la frontera, entre los alrededores de San Diego y Tijuana. Agentes de la patrulla fronteriza los frenaron con gases lacrimógenos y pelotas de goma, evitando que saltaran la valla. La garita más transitada de la frontera, San Isidro, fue cerrada durante 4 horas. El presidente Trump amenazó con cerrar la frontera con México de forma permanente si era necesario. 5 meses atrás, el mundo conoció otra cara de la cero tolerancia de Trump hacia la inmigración. Quiero que me pare el papá del niño, quiero que lo deporte. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto? Este audio fue grabado en un centro de detención para hijos de inmigrantes en Texas, Estados Unidos. En un día de julio, hasta 50,000 venezolanos cruzaron la frontera con Colombia por la grave situación en su país. Lamentablemente tengo que dejar el país por eso, pues, por algo un poco de mejora sobre mi familia y sobre el futuro de mis niños. En mis planes no estaban que mis hijos se fueran de mi lado y que mis nietos se criaran separados de mí. Es un éxodo, no son 2 personas, no son 3 personas, son miles de personas que se están yendo del país. Forzados a huir, a dejarlo todo, huyendo en masa, el éxodo venezolano. ¿A dónde van? El alarmante éxodo de venezolanos se configuró en 2018 como el mayor movimiento migratorio en la historia de América. Todos los días, hombres, mujeres y niños huyendo por el hambre y la escasez que ha generado el gobierno de Nicolás Maduro. Durante 2018, cientos de miles de venezolanos cruzaron la frontera para escapar de la crisis económica que vive su país. Según la ONU, el éxodo venezolano alcanzó 3 millones. La situación desbordó a gobiernos en América Latina. Colombia, Brasil, Ecuador, Perú. Un éxodo que se convirtió en una emergencia humanitaria.
En Venezuela, escasez de alimentos y medicinas, salarios bajos, hiperinflación. Una crisis real que Nicolás Maduro ha querido negar. A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. El sábado 4 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba pronunciando un discurso en Caracas con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante su alocución, ocurrió un incidente que fue calificado como un atentado contra su vida. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Desde la llegada al poder del actual presidente. El 19 de abril, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba en una jornada histórica que puso fin a la era de los Castro en la isla, 6 décadas después. El 27 de abril, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano Kim Jong-un protagonizaron un histórico encuentro en la zona desmilitarizada de la frontera entre ambas Coreas. 우리가 서로 마음을 합치고 힘을 모으면 그 어떤 도전과도 싸워 이길 수 있습니다. Este acercamiento se dio en el marco de la cumbre que busca hacer posible la desnuclearización del régimen de Pyongyang, imágenes que son ya parte de la historia. ...28 de octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales en Brasil con un 55.54% de los votos válidos. El ahora presidente gobernará hasta 2022. La incursión violenta de la policía de la Ciudad de México contra ciudadanos de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, derivó en un bloqueo de 20 horas en la autopista México-Pachuca, una de las vías estratégicas del Valle de México. Fue la noche que desató el caos. Me amenazaba la policía y le digo, señorita, usted tiene hijos, y nada más me amenazaba y yo creo que no es justo. Me lo hicieron ellos. Vecinos de San Juan Ixhuatepec denunciaron agresiones por parte de los policías capitalinos. Mostraron videos del abuso policial. Tiraron la puerta y nos empezaron a golpear así sin razón. Es un vecino, le metieron un balazo en su pulmón, ¿sí? Está en estado grave ahorita. Su cuñada le metieron un balazo en la mano. Impotencia, coraje, ¿sí? Y le digo una cosa, el pueblo está tranquilo ahorita. Si no les dan solución, no sé qué vaya a pasar, la verdad. ¿Dónde están las autoridades del Estado de México? Los hechos provocaron que los vecinos de San Juan Ixhuatepec bloquearan la México-Pachuca. Vinieron horas de caos. Saqueos, patrullas quemadas, miles de afectados. El bloqueo se prolongó durante casi todo el día 12 de noviembre. Cerca de las 7 de la noche de ese lunes 12, elementos de la Policía Federal, respaldados por policías de la Ciudad de México, retiraron el cerco que mantenía un reducido grupo de personas. Los uniformados lanzaron gas lacrimógeno, mientras que los manifestantes realizaron detonaciones, presuntamente de armas de fuego, y lanzaron piedras, palos y botellas de vidrio. La confrontación duró algunos minutos. La carretera finalmente fue liberada. En 2018, la guerra entre grupos delictivos dedicados al narcomenudeo alcanzó niveles nunca antes vistos. Balaceras, peleas de plaza, asesinatos, extorsión.
una lucha constante que protagonizaron bandas delictivas como la Fuerza Antiunión y la Unión de Tepito. La madrugada del 17 de junio, la Ciudad de México vivió una escalofriante escena. Los cuerpos de 2 personas aparecieron desmembrados sobre la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Flores Magón. Con el tiempo se conocería que pertenecían a un grupo cercano a Jorge Flores Concha, alias El Tortas, supuesto líder de la Fuerza Antiunión Tepito. Las investigaciones apuntaron a Roberto Moyano Esparza, alias El Betito, presunto líder de la Unión Tepito, quien hoy está en el reclusorio norte. El caso de El Betito acaparó la atención. Este hombre, considerado el principal líder criminal en la Ciudad de México, se transformó con tal de no ser detenido. Se sometió a diversas cirugías: injerto de pelo, bypass gástrico y 30 kilos de peso menos. Nada de eso fue suficiente y finalmente fue detenido el 9 de agosto. Su sucesor, David García Ramírez, identificado como el Pistache, sería detenido casi 3 meses después, el 30 de octubre, tras un fuerte operativo. Lo agarraron en la zona de Santa Fe. David N. posiblemente estaría relacionado con la explotación sexual y trata de personas. 14 de septiembre. Sicarios disfrazados de mariachis realizaron un ataque a balazos en Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México. Ocultaron un arma larga en una funda de guitarra. Realizaron más de 60 disparos y huyeron. Escaparon en motos rumbo a Tepito. El saldo del ataque: 6 muertos y 7 heridos. La disputa por la venta de droga en Garibaldi. El 16 de junio, 6 policías del municipio de Amozoc, en Puebla, fueron ejecutados por presuntos huachicoleros. El 4 de agosto, luego de una intensa balacera entre militares y bandas delincuenciales, causada por la detención de un presunto líder huachicolero, encapuchados instalaron retenes en la autopista México-Puebla antes de llegar a Texmelucan, incendiaron camiones y colapsaron la carretera. Domingo 21 de octubre. Sujetos armados protagonizaron un tiroteo en la casa del cardenal emérito Norberto Rivera. En la balacera, una escolta del cardenal resultó muerto. Los agresores huyeron. Uno de ellos herido de bala y que posteriormente fue detenido en un hospital. Hoy está en el reclusorio. La muerte persiguió la política durante 2018. México enfrentó el proceso electoral más violento de su historia. 110 políticos fueron asesinados desde septiembre del año pasado, cuando inició la contienda, hasta el 2 de junio de este 2018. Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México fueron las entidades con más homicidios de precandidatos y candidatos. A finales de julio, un avión de Aeroméxico se desplomó en Durango con 103 personas a bordo. Recién había despegado. Era el vuelo AM-2431 con destino a la Ciudad de México. La nave se desplazó a más de 300 metros de la pista después de caer. Se aceleró el avión para despegar y se elevó y el avión se cayó. Las imágenes del avión desprendiendo una gran columna de humo sobre el campo hizo esperar lo peor. Milagrosamente, no hubo víctimas fatales, pero sí 85 personas heridas. Semanas después del accidente, las autoridades descartaron fallas mecánicas y humanas. La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó la existencia de un tercer piloto en la cabina del avión accidentado. Las autoridades encontraron que la tripulación de Aeroméxico permitió que un piloto en entrenamiento tomara el avión al inicio del despegue. Los pilotos fueron despedidos. Durante 2018, los casos de linchamientos en México fueron en aumento. 25 personas fueron linchadas y al menos otros 40 intentos fueron frustrados.
En algunos casos de linchamiento, solo se trataron de un rumor propagado que terminó en tragedia. Los inculpados eran inocentes. El caso más reciente sucedió la tarde del 22 de noviembre en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, donde habitantes intentaron linchar al chofer de una camioneta que atropelló y provocó la muerte de una menor. Tras meses de negociación, Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron un nuevo y modernizado acuerdo comercial. A unas horas de que se venciera el plazo, finalmente se llegó a un acuerdo para incluir a Canadá en el acuerdo comercial firmado, un mes antes entre México y Estados Unidos. La fumata blanca llegó a última hora de la noche del domingo 30 de septiembre. La noticia se dio a conocer a través de un breve comunicado conjunto entre el representante estadounidense de Comercio Exterior Robert Lighthizer y la ministra canadiense de Exteriores Chrystia Freeland. El anuncio provocó júbilo. Todo fue celebración y optimismo. It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a brand new deal to terminate and replace NAFTA and the NAFTA trade agreements with an incredible new U.S.-Mexico-Canada agreement called USMCA. It sort of just works, MCA. I also want to thank President Peña Nieto of Mexico, who Mexican President-elect López Obrador, who has given his support to this agreement, and we're developing a really good relationship, which I think is very important for our country, frankly, and for Mexico. En agosto pasado, México y Estados Unidos logramos un entendimiento que sentó nuevas bases para los intercambios entre ambos países. Ayer, con el anuncio de un entendimiento entre Estados Unidos y Canadá, apoyamos esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. A finales de noviembre, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, se firmó en Buenos Aires, Argentina. Jalisco, otra vez bajo violencia. Un enfrentamiento entre civiles armados y marinos en Tomatlán dejó una persona muerta, vehículos incendiados y varios bloqueos. El viernes 6 de julio, Dámaso López, alias el licenciado, considerado como principal testigo contra Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado a Virginia, Estados Unidos. El martes 13 de noviembre, inició formalmente el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán ante la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Se trata del juicio criminal más importante de las últimas décadas. La batalla clave de los testigos comenzó con relatos épicos de envíos de cocaína, dinero sucio y corrupción. Tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a 9 años de cárcel y a cubrir una multa de 58,890 pesos, así como el decomiso de 40 de sus propiedades. La Procuraduría General de la República entregó a Reino Unido una solicitud de aprehensión con fines de extradición en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. 2018 fue también el año del huracán Huila, que alcanzó la categoría 5 y avanzó con fuerza sobre el Pacífico mexicano. Vila dejó innumerables secuelas en Nayarit. 2 ríos desbordados, poblaciones desaparecidas como los Sandovales, 189,000 damnificados y ayuda tardía. No hay paso, estamos incomunicados por vía terrestre. Menos de 15 minutos ya lo teníamos el agua a la altura de las ventanas. Pues ya no pudimos salir. Pensé en mi familia, mis hijos, porque yo sentí que ya no. Se trata del desastre natural más severo en los últimos 50 años en Nayarit, que dejó daños por casi 4,000 millones de pesos. El paso del huracán Vila también dejó severos daños en Sinaloa, tras tocar tierra en Escuinapa el 23 de octubre. Más de 30,000 personas resultaron damnificadas, 10,000 en el municipio de El Rosario y alrededor de 20,000 en Escuinapa. Ahí donde estábamos, en la aula que estábamos todos asustados, había muchos niños y luego pues el agua se nos metió, estuvimos en el agua allí. No tenemos comunicación con nadie allá, pues estamos preocupados pues. Una tormenta provocó el desbordamiento de un río en el municipio de Peribán, en Michoacán. La fuerza del agua arrasó con casas y autos.
El desastre dejó 8 personas muertas. Mi hija con sus 3 niños, 2 niñas y un niño, a la que se llevó, a los 4. Días antes, el 14 de septiembre, el poderoso huracán Florence entró a Estados Unidos por la costa de Carolina del Norte. El meteoro no dio tregua. Mantuvo su intensa descarga de lluvias combinada con fuertes vientos que produjeron en su primer día en tierra la muerte de por lo menos 4 personas. El huracán dañó edificios, dejó a cientos de personas atrapadas e inundó comunidades enteras a lo largo de la costa de Carolina. Estados Unidos también sufrió el embate de las balas. El 27 de octubre, un hombre disparó en la sinagoga de la congregación del Árbol de la Vida, en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. 11 personas murieron y 6 resultaron heridas. El ataque fue cometido por Rob Bowers, un supremacista que fue detenido. Se trató del ataque más mortífero contra la comunidad judía en la historia de Estados Unidos. El 14 de febrero de 2018, un exalumno expulsado por indisciplina lanzó varias bombas de humo antes de disparar con un fusil de asalto y matar a 17 personas en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, Florida. El 18 de mayo, Dimitrios Pagortis, un joven de 17 años, mató a 10 personas en un tiroteo en un instituto de Santa Fe en el estado de Texas. El 28 de junio, un hombre entró disparando a la redacción del diario local Capital Gazette en Annapolis, Maryland, y mató a 5 personas antes de ser detenido por la policía. El atacante actuó por venganza. El 26 de agosto pasado, un joven identificado como David Katz, un hombre blanco de 24 años, originario de Baltimore, que participaba en un torneo de videojuegos en la localidad de Jacksonville, en Florida, mató a 2 personas antes de suicidarse en el restaurante del centro comercial donde se celebraba el evento. En una decisión histórica que abre la puerta a la legalización de la marihuana en México, la Suprema Corte del país declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo del cannabis. La última decisión del Máximo Tribunal de México invalida los artículos de la Ley de Salud que prohíben actividades relacionadas con el uso personal o consumo de cannabis, entre ellas sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. El juzgado de distrito autorizó la libertad bajo fianza con el pago de 40 millones de pesos a Guillermo Padres Elías, exgobernador de Sonora, preso en un penal de la Ciudad de México desde el 11 de noviembre de 2016. Tras 4 días de consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el domingo 28 de octubre se dieron a conocer los resultados finales. Con el 98% de las casillas computadas, el 69.95% optó por Santa Lucía. La noticia fue dada a conocer por Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenbluth. Fue también el año de la liberación de Elba Ester Gordillo. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Después de casi 6 años de haber permanecido privada de su libertad, la maestra Elba Ester Gordillo reapareció públicamente. El 7 de agosto daba su primer conferencia de prensa, luego de quedar absuelta de todos los delitos que le fueron imputados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Elba Ester Gordillo se declaró inocente y víctima de persecución política. Aquí tienen la imagen
que ha predominado durante más de 5 años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política, de acoso e injusticia. El 21 de noviembre, Elba Ester Gordillo anunció su intención de regresar a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. En un mensaje enviado al noticiero de Ciro Gómez Leiva, Elba Ester Gordillo dijo que tomaría la palabra al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y buscaría nuevamente encabezar el sindicato más grande de México. Un día después, Juan Díaz de la Torre dejó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El 6 de noviembre, Estados Unidos celebró elecciones legislativas intermedias. El Partido Republicano logró mantener el control del Senado al lograr la mayoría, pero el Partido Demócrata les arrebató el control de la Cámara Baja. Trump se convirtió en el cuarto presidente seguido en enfrentar un revés en las elecciones legislativas intermedias. A mediados de noviembre, Francia fue escenario de enérgicas manifestaciones en contra de las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron. Las protestas fueron protagonizadas por los chalecos amarillos. El sábado 1 de diciembre, miles de ciudadanos, vestidos con esta prenda, se lanzaron a las calles a protestar contra el aumento de precio del diésel y el alto costo de la vida bajo el mandato de Macron. ...6 de noviembre... Tráiler embiste a varios autos en la México-Toluca, dirección a la Ciudad de México, a la altura de Santa Fe. 10 personas murieron ese día. Las investigaciones determinaron que la mujer que manejaba el tráiler conducía a exceso de velocidad. El tráiler iba a más de 100 kilómetros por hora. ...19 de septiembre... México rememora el terremoto del 19S, un año después. Vamos a guardar un minuto de silencio. Atención. El recuerdo por las víctimas, pero también por aquellos que nos dejaron este año. Llegó el tiempo de construir un Estado con igualdad para todos, porque lo que realmente importa eres tú. Muchas gracias. En vísperas de la Navidad vino la tragedia. 24 de diciembre. La gobernadora constitucional de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, murieron en accidente aéreo. Este es el lugar más cercano al que los medios de comunicación tuvimos acceso. Como podemos ver en la escena, hay elementos de la Policía Estatal, así como elementos del Ejército vigilando la zona. La zona está acordonada y no hay acceso de ninguna manera para cualquier persona. El helicóptero en el que viajaban se estrelló en el municipio de Santa María de Cororango, en Puebla. En el helicóptero viajaban también el capitán y piloto Roberto Cope, el primer oficial Marco Antonio Talavera y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del senador Moreno Valle. El 25 de diciembre se realizaron los funerales de Estado. Colaboradores y amigos, exigimos que se lleve a cabo una investigación profesional e independiente, que no deje lugar a dudas sobre las causas del accidente.
2018 fue el año del cambio. México cierra este año con un nuevo gobierno. El 1 de julio, millones de mexicanos salieron a las urnas en unas elecciones históricas que llevarían al triunfo a Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la izquierda llegó al poder mexicano. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La victoria que acabó con 72 años de bipartidismo. Un día histórico en unas elecciones que trajeron nuevos gobiernos y nuevos alcaldes en la Ciudad de México. 5 meses después, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como nuevo presidente de México. El sábado 1 de diciembre asumió el poder. De su casa, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, se trasladó al recinto legislativo de San Lázaro. Un recorrido de 19 kilómetros con una postal de cercanía con el pueblo. En San Lázaro también fue recibido entre aplausos. Ya en tribuna, la toma de protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Tras rendir protesta, López Obrador recibió la banda presidencial y se convirtió oficialmente en presidente a las 11:20 de la mañana del 1 de diciembre. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos. No solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político, una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical. Tras rendir protesta y dar su primer discurso desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Andrés Manuel López Obrador se retiró del Salón de Plenos. Al salir de San Lázaro, López Obrador abordó su auto compacto y se dirigió a Palacio Nacional, donde comió con jefes de Estado y funcionarios. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Luego, el encuentro con los pueblos originarios que le entregaron el bastón de mando. Hacemos entrega este bastón sagrado que será la guía de usted para gobernar. No dejemos de encontrarnos. Mantengamos siempre, esa es mi apuesta, la comunicación. No habrá divorcio, repito, entre pueblo y gobierno. Yo les necesito porque, como decía
el presidente Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Primero muerto que traicionarles. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Un ritual de optimismo que vivió así su máximo apogeo aquella tarde del 1 de diciembre, en la plancha de festejos y una noche larga que quedará para la historia. Además de la investidura del nuevo presidente, otra de las actividades que generó mucha expectativa aquel sábado 1 de diciembre fue la apertura al público por primera vez en 84 años de la exresidencia oficial de Los Pinos. Una sola fila, por favor. Miles de mexicanos vivieron un momento histórico en su primer día de visita a Los Pinos, convertido ahora en centro cultural. Iniciamos este diálogo circular. Hoy, Andrés Manuel López Obrador despacha en Palacio Nacional, donde el día 3 firmó su primer decreto oficial como presidente de México. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el presidente de México firmó el decreto mediante el cual se creó la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Lo hicieron frente a los padres de los 343 estudiantes desaparecidos que volvieron a exigir justicia. La declaración de jefa de gobierno de la Ciudad de México a la doctora Claudia Sheinbaum. 4 días después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, vino la de Claudia Sheinbaum, que también pasó a la historia al convertirse en la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así el inicio de una nueva era en México. 2018, el año del cambio. Soy Pascal Beltrán del Río y le deseo, a nombre de todos quienes trabajamos en Grupo Imagen, un feliz año nuevo.